Mientras los procesos legales avanzaban lentamente, yo finalmente conocí a Lucía. Teresa arregló una visita supervisada en el orfanato. Recuerdo cada segundo de ese día. Era un sábado de abril, hacía un sol hermoso. Llegué con el estómago hecho nudo, cargando una muñeca mexicana de trapo que había hecho yo misma, vestida con traje de tehuana. Cuando Lucía entró al cuarto de visitas, me quedé sin aire. Tenía 11 años ya. Era alta para su edad, delgada, con el cabello largo y oscuro recogido en una cola, y esos ojos, los ojos de mi hijo, pero con una tristeza que ningún niño debería cargar. Me senté frente a ella y con manos temblorosas empecé a signar. Hola, Lucía. Mi nombre es Carmen. He estado buscándote durante muchos años. Soy tu abuela. Los ojos de la niña se abrieron enormes. Nadie le había dicho que tenía familia buscándola. Nadie le había hablado nunca en su propio idioma. Se quedó paralizada unos segundos y luego empezó a llorar. Yo también lloré mientras nos abrazábamos. Sentí sus hombros débiles temblar contra mí y juré en ese momento que nunca más estaría sola. Le signaba una y otra vez: te quiero, perdóname por tardar tanto en encontrarte. Lucía me abrazaba como si fuera un salvavidas en medio del océano. La trabajadora social que supervisaba la visita también estaba llorando. Esa primera visita duró 2 horas que se me pasaron como minutos. Lucía me contó enseñas sobre su vida, sobre los hogares donde había estado, sobre cómo extrañaba tener una familia. Me preguntó si era verdad que yo era su abuela o si era un sueño. Le mostré fotos de cuando Miguel era niño y ella vio el parecido inmediatamente. Me preguntó por qué sus papás no la habían querido. Esa pregunta me destrozó. Le dije que ellos habían cometido un error terrible, el peor error que alguien puede cometer, pero que yo estaba ahí ahora y nunca la iba a abandonar. Las visitas se volvieron semanales y luego 2 veces por semana. Lucía empezó a cambiar frente a mis ojos. Sonreía más, participaba en las actividades del orfanato, hacía amigos. Los encargados notaron la transformación y eso ayudó a mi caso. Mi abogada trabajaba incansablemente y finalmente conseguimos una audiencia. El juez revisaría si yo podía obtener la custodia de Lucía, dado que los padres biológicos habían renunciado a sus derechos. Yo estaba nerviosa, pero confiada. Tenía todo preparado, todas las pruebas de que podía darle un buen hogar. Entonces sucedió algo que no esperaba. Miguel y Daniela se enteraron. No sé cómo, tal vez algún documento legal llegó a ellos, pero de repente mi hijo, que no me había hablado en años, tenía mucho que decir. Me llamó furioso, gritándome que cómo me atrevía a meterme en su vida, que ellos habían tomado esa decisión por el bien de la niña. Le contesté con una calma que no sabía que tenía. Le dije que habían mentido en los documentos de adopción, que habían abandonado a su hija por prejuicio y vergüenza, y que ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. Daniela se puso al teléfono y me amenazó con acusarme de acoso. Le dije que hiciera lo que quisiera, que yo tenía abogados y pruebas de todo. Lo que no sabía es que Miguel y Daniela tenían su propio secreto que estaba a punto de explotar en sus caras. 3 años después de dar a Lucía en adopción, ellos habían adoptado a un niño. Se llamaba Sebastián. Tenía 8 años ahora, y ellos lo exhibían en redes sociales como su hijo perfecto, el niño que sí merecía su amor. La hipocresía me hervía la sangre. Habían sido capaces de adoptar, pero no de quedarse con su propia hija por ser sorda. En una de mis visitas con Lucía, le conté sobre Sebastián. Ella se puso muy callada y luego me signó algo que me partió el alma. Entonces, sí querían ser papás, solo que no mis papás. No supe qué decirle. A veces la verdad duele demasiado para endulzarla. La audiencia de custodia se programó para junio.
Yo había conseguido finalmente mi residencia temporal por razones humanitarias. Tenía un departamento pequeño, pero digno, alquilado en Charlotte, y tenía los recursos económicos para mantener a Lucía. Mi abogada estaba confiada, pero 2 semanas antes de la audiencia, Miguel y Daniela hicieron algo que no anticipé. Presentaron una moción oponiéndose a que yo obtuviera la custodia. Argumentaban que ellos, como padres biológicos, aunque habían renunciado a sus derechos, tenían derecho a opinar sobre el bienestar de la menor. Decían que yo era demasiado mayor, que vivía en condiciones precarias, que apenas hablaba inglés. Básicamente, que yo no era suficiente para su hija que ellos mismos habían desechado. Esa fue en esa época cuando Sebastián cambió todo sin saberlo. El niño tenía 8 años, pero era muy inteligente y perceptivo. Había escuchado conversaciones entre Miguel y Daniela sobre Lucía, sobre mí, sobre la audiencia, y había empezado a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué habían abandonado a su hermana? ¿Por qué ella no podía vivir con ellos si lo habían adoptado a él? Miguel y Daniela le dijeron que Lucía tenía problemas especiales que ellos no podían manejar, pero Sebastián investigó por su cuenta, encontró documentos en la casa, buscó en internet sobre sordera y se dio cuenta que sus padres le habían mentido. Una noche, 2 días antes de la audiencia, Sebastián hizo algo extraordinario. Le mandó un mensaje a mi abogada a través del sitio web de su bufete. Le contó que quería testificar, que tenía información importante. Mi abogada me llamó de inmediato y fuimos a hablar con él en secreto con ayuda de un trabajador social. Sebastián nos contó todo, cómo Miguel y Daniela hablaban de Lucía como un error que habían corregido, cómo Daniela le había dicho a sus amigas que jamás hubiera podido soportar la vergüenza de tener una hija sorda en su círculo social, cómo Miguel se emborrachaba y decía que había sido lo mejor para su carrera no tener esa carga. El niño había grabado algunas de estas conversaciones en su tableta sin que ellos supieran. Era evidencia devastadora. El día de la audiencia llegué temblando pero preparada. Miguel y Daniela estaban ahí con su abogado Caro, viéndome con desprecio. Daniela llevaba un traje sastre crema y perlas, Miguel un satés gris impecable. Yo llevaba mi mejor vestido, uno sencillo azul marino que Fernanda me había regalado y un chal tejido. Me veía exactamente como lo que era, una abuela mexicana humilde. Pero cuando abrí la boca para testificar, hablé con una claridad y fuerza que sorprendió a todos. Conté mi historia completa sin avergonzarme de nada. Hablé de cómo había cruzado el desierto por amor a mi nieta, de cómo había aprendido un idioma nuevo con estas manos viejas, de cómo había vendido todo lo que tenía. Mostré las pruebas de mis clases de lenguaje de señas, las cartas de recomendación de la comunidad sorda que me apoyaba, los estados financieros que probaban que podía mantener a Lucía. Luego mi abogada llamó a Sebastián al estrado. Miguel y Daniela se pusieron pálidos. No tenían idea que su hijo estaba ahí. Sebastián, con una valentía impresionante para sus 8 años, contó la verdad. Reprodujeron los audios donde Daniel admitía que le daba vergüenza tener una hija sorda, donde Miguel decía que su carrera era más importante. El juez escuchaba con una expresión cada vez más severa. Cuando le tocó el turno a Miguel de testificar, mi hijo apenas pudo hablar. Estaba descompuesto, sudando, tartamudeando. El juez le preguntó directamente por qué había mentido en los documentos de adopción sobre la condición de su hija, por qué había exagerado su discapacidad. Miguel trató de justificarse diciendo que habían estado en shock, confundidos, que los habían aconsejado mal, pero las pruebas eran claras. Los registros médicos mostraban que los doctores les habían dado un pronóstico excelente. Ellos habían mentido deliberadamente. Luego, el juez hizo algo que no esperaba. Pidió que trajeran a Lucía a la corte. Quería hablar con ella. Cuando mi nieta entró acompañada de un intérprete de señas, se veía asustada, pero cuando me vio, corrió hacia mí.
El juez le preguntó a través del intérprete con quién quería vivir. Lucía me señaló sin dudarlo un segundo, sino que yo era la única persona que la había buscado, que la quería de verdad, que había aprendido su idioma para poder hablarle, que conmigo se sentía amada por primera vez en su vida. No había un ojo seco en esa sala de audiencias excepto los de Daniela, que miraba a Lucía con algo parecido al asco. El juez dictó su decisión inmediatamente. Me otorgó la custodia completa y permanente de Lucía. Más aún, reprendió duramente a Miguel y Daniela por su conducta. Les dijo que habían abandonado a su hija por razones discriminatorias y egoístas, que habían mentido a las autoridades y que debían avergonzarse. Miguel intentó acercarse a mí cuando salimos de la corte, pero yo lo detuve con la mano. Le dije frente a todos que él había dejado de ser mi hijo el día que regaló a su bebé como si fuera basura, que no quería volver a saber de él, a menos que viniera a pedirle perdón de rodillas a Lucía, y aún así sería decisión de ella si lo perdonaba o no. Daniela gritó que yo les estaba quitando a su familia. Le respondí que la familia no se regala cuando no cumple con nuestras expectativas superficiales, que ellos habían destruido su propia familia con sus acciones. Esa noche, Lucía durmió en su nueva casa por primera vez. Ya había preparado un cuarto pintado de su color favorito, el morado. Tenía una cama nueva con un edredón de estrellas, un escritorio para hacer tareas y una estantería que fui llenando con libros ilustrados. Cuando la arropé esa primera noche, Lucía me abrazó y señaló que nunca había sido tan feliz. Lloré de alegría sobre su cabecita. Los primeros meses fueron de ajuste. Lucía tenía 11 años de trauma que superar. Había pesadillas, episodios de ansiedad, miedo de que yo también la abandonara. Empezamos terapia con una psicóloga especializada en niños sordos que habían pasado por el sistema de acogida. Poco a poco, Lucía fue sanando. Empezó en una escuela para niños sordos donde floreció. Amigos, descubrió que le encantaba el arte. Empezó a sonreír más. Yo me uní a grupos de apoyo para familias con niños sordos y aprendí tanto. Descubrí una comunidad entera, una cultura rica y hermosa que mi ignorancia anterior nunca me había permitido ver. Lucía me enseñaba cosas nuevas del lenguaje de señas cada día. Se reía de mis errores con cariño. Me corregía con paciencia cuando me equivocaba en las señas. Nos volvimos un equipo. Mientras tanto, Sebastián seguía en contacto con nosotras a escondidas de sus padres. El niño se sentía culpable por tener el amor que le había negado a su hermana. Le aseguramos que no era su culpa, que él también era una víctima de Miguel y Daniela. Con el tiempo, Sebastián empezó a venir a visitarnos algunos fines de semana. Miguel y Daniela no podían impedirlo legalmente, y después de todo lo que había salido a la luz, sabían que cualquier restricción los haría ver peor. Ver a Lucía y Sebastián juntos era hermoso y desgarrador a la vez. Eran hermanos que deberían haber crecido juntos. Sebastián aprendió el lenguaje de señas para comunicarse con Lucía. Los dos se adoraban. A veces me preguntaban por su papá, sobre por qué había hecho lo que había hecho. Yo siempre era honesta, pero trataba de no llenarlos de odio. Les decía que Miguel había tomado decisiones terribles, que había dejado que el miedo y el orgullo lo controlaran, pero que eso no significaba que ellos tuvieran que cargar con ese peso. La historia se esparció en nuestra comunidad mexicana en Charlotte. Otras abuelas me buscaban para contarme sus propias batallas por sus nietos. Me convertí en una especie de símbolo sin quererlo. Daba charlas en iglesias y centros comunitarios sobre los derechos de los abuelos, sobre la comunidad sorda, sobre nunca rendirse. Una periodista local escribió un artículo sobre nosotras que se volvió viral. De repente, gente de todo el país me escribía mensajes de apoyo. Algunas personas me mandaban donaciones pequeñas para ayudar con los gastos de Lucía. La generosidad de extraños me conmovía hasta las lágrimas. Un día, 2 años después de que Lucía vino a vivir conmigo, Miguel apareció en nuestra puerta. No había avisado, simplemente llegó. Se veía demacrado, más viejo. Me dijo que necesitaba hablar. Casi le cierro la puerta en la cara, pero Lucía estaba ahí y la decisión era de ella. Le pregunté señando si quería ver a su papá. Ella dudó largo rato, luego asintió.
Nos sentamos los tres en la sala. Miguel no sabía lenguaje de señas, así que yo tenía que interpretar. Qué irónico que la comunicación entre padre e hija dependiera de la abuela que ellos habían despreciado. Miguel empezó a hablar y se quebró inmediatamente. Dijo que lo sentía, que había sido un cobarde, que no pasaba un día sin que se arrepintiera, que su matrimonio con Daniela se estaba desmoronando porque ella no podía vivir con la culpa, que Sebastián lo confrontaba constantemente y tenía razón. Lucía lo escuchaba con una expresión inescrutable. Cuando Miguel terminó, ella señó y yo traduje. Me pregunto si yo era un problema o una vergüenza. Miguel negó con la cabeza llorando, diciendo que ella era perfecta, que él había sido el problema. Ella entonces preguntó por qué le había tomado tantos años venir a decir eso, que dónde había estado cuando ella lloraba sola en el orfanato, cuando la rechazaban una y otra vez, cuando pensaba que no valía nada. Miguel no tenía respuestas, solo podía disculparse una y otra vez. Lucía finalmente le dijo que agradecía que viniera, pero que no estaba lista para perdonarlo, que tal vez algún día, pero no hoy, que se fuera. Miguel se fue destrozado. No volvimos a saber de él por meses. Luego nos enteramos, por Sebastián, que Miguel y Daniela se estaban divorciando. Al parecer Daniela no podía manejar que su imagen perfecta se hubiera destruido. Muchas de sus amistades la habían juzgado duramente cuando se supo de historia. Miguel entró en terapia intensiva, tratando de lidiar con lo que había hecho. Yo no sentía satisfacción por su sufrimiento, solo una tristeza profunda por todo el tiempo perdido. Sebastián vino a vivir con nosotras permanentemente cuando tenía 10 años. Miguel había peleado por su custodia en el divorcio y la había ganado, pero el niño le pidió que lo dejara estar con su hermana y conmigo. Miguel, tratando de reparar, aunque fuera un poco el daño, aceptó. Así que de repente tenía 2 nietos bajo mi techo. Mi apartamento de 2 habitaciones se sentía pequeño, pero lleno de amor. Cocinaba los platillos de mi tierra, les enseñaba español, además del inglés, les contaba historias de México. Lucía descubrió que quería ser artista. Sus pinturas eran hermosas, llenas de color y emoción. Hicimos una pequeña exposición en un centro cultural latino y vendió 3 cuadros. Estaba tan orgullosa. Sebastián resultó ser brillante en matemáticas y ciencias. Soñaba con ser ingeniero como su papá, pero mejor, decía, sin el egoísmo. Los años pasaron y nuestra pequeña familia sanó de maneras que no creí posibles. Lucía fue aceptada en una universidad con un excelente programa para estudiantes sordos. Sebastián ganó una beca completa para estudiar ingeniería. Mientras tanto, yo me volví activista sin planearlo. Trabajaba con organizaciones que ayudaban a familias con niños sordos, especialmente familias latinas, que, como yo al principio, no sabían nada sobre la comunidad sorda. Daba talleres básicos de lenguaje de señas, compartía mi historia para dar esperanza a otras abuelas peleando batallas legales por sus nietos. Una periodista local escribió un artículo sobre nosotras que se volvió viral. De repente gente de todo el mundo me escribía mensajes de apoyo. Algunas personas me mandaban donaciones pequeñas para ayudar con los gastos de Lucía. La generosidad de extraños me conmovía hasta las lágrimas. Un día, cuando Lucía tenía 20 años, me dijo que quería intentar tener una relación con Miguel, que había estado en terapia y sentía que estaba lista para explorar ese perdón que tanto le había costado. Me dio miedo, no voy a mentir. Tenía terror de que él la lastimara otra vez, pero era su decisión y la apoyé. Miguel había cambiado genuinamente. Había tomado clases de lenguaje de señas durante años, esperando una oportunidad de usarlas con su hija. Había ido a terapia, había hecho trabajo voluntario con organizaciones de discapacidad. Había tratado de ser mejor. Cuando él y Lucía se volvieron a encontrar, fue emotivo y complicado. No fue un perdón instantáneo ni una reconciliación de película. Fue lento, doloroso, lleno de conversaciones difíciles, pero poco a poco construyeron algo nuevo. No lo que pudieron haber tenido, eso estaba perdido para siempre, pero algo real basado en honestidad. Daniela nunca quiso tener nada que ver con Lucía. Se volvió a casar con alguien de su mismo círculo social y básicamente borró esa parte de su pasado. A veces me pregunto si alguna vez piensa en la hija que regaló.
si siente aunque sea un poquito de remordimiento. Probablemente no. Hay gente que nunca puede ver más allá de sus propias narices. Hoy, a mis 68 años, veo hacia atrás y no me arrepiento de nada. Gasté todos mis ahorros, vendí todo lo que tenía, crucé un desierto, aprendí un idioma nuevo con estas manos que ya tenían artritis. Lo hice porque el amor es la fuerza más poderosa que existe. Mucha gente me dice que soy heroína, pero no lo soy. Soy simplemente una abuela que amó a su nieta. Eso debería ser lo normal, no excepcional. El verdadero problema es una sociedad que abandona a los niños por no ser perfectos, que valora la apariencia sobre el amor, que hace que las familias sientan vergüenza por la discapacidad. Lucía no necesitaba ser arreglada. El mundo necesitaba cambiar su forma de verla. Y de a poquito, historia por historia, familia por familia, ese cambio está pasando. Ahora Lucía trabaja como instructora de arte para niños sordos. Usa su experiencia de haber sido rechazada para ayudar a otros niños a sanar. Sebastiano está en su último año de ingeniería y ya tiene ofertas de trabajo increíbles.